Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Aiden Seca, estoy en la maestría en Educación Inclusiva Intercultural y estoy cursando el tercer semestre en este año 2023. En esta medida a veces vemos al ser humano como un individuo fraccionado, incompleto y por ende poco comprensible a lo que como docente llevo en las diferentes temáticas que voy a desarrollar de acuerdo a mi área en el momento de la aplicabilidad con los estudiantes. Se considera que una de las tensiones que tiene este proceso de evaluación es que a veces como docentes nos enfocamos a crear diferentes momentos o actividades pedagógicas sin tener en cuenta a veces el contexto en el que yo voy a desarrollar mi actividad, o incluso tampoco distingo o paso al punto de desconocer el proceso de la familia, de cómo están, cómo viven y cómo esa vivencia familiar me puede aportar a que este niño realice un buen proceso de aporte de conocimientos en el espacio educativo. A continuación voy a hacer un acercamiento al propósito que tiene la evaluación en el contexto de la educación, donde parte que se debe de determinar en qué medida se están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares que se asocian a los aprendizajes que en determinada edad y determinado grado pues deben de conocer los estudiantes. Y pues ese propósito de aprendizaje debe de hacerse de manera recíproca, donde esté pues la participación del estudiante, de los padres de familia y de nosotros como maestros, para lograr hacer una evaluación participativa que ayude al fortalecimiento de lo que se espera con nuestros estudiantes. Este proceso de valoración nos lleva a que nosotros como maestros debemos ser más que simples transmisores de conocimientos, debemos de convertirnos en dinamizadores de un proceso educativo de acuerdo a las necesidades que hay en nuestros territorios, donde estos procesos deben de generar estrategias de construcción de sueños, de expectativas frente a los espacios pedagógicos que se requieren. Pues en esta oportunidad es como la libertad de expresar sus ideas, sus opiniones y sus propuestas de lo que cada ser humano tiene para compartirlo y generar así oportunidades de aprendizaje, donde se reflexione y se cuestione, pero también se investigue, se proponga y se aprenda los diferentes momentos de un determinado tema para tenerlo como espacio de seguir haciendo un trabajo colaborativo. En esta medida, la educación liberadora se visualiza uno de los ejes articuladores como es la evaluación, donde lo que busca es promover la humanización, el estímulo y aplicación de los valores que posibiliten la convivencia familiar humana. En este caso es como el maestro utiliza pues diferentes técnicas para así hacer amena una evaluación, donde el proceso de valorativo no sea una forma, digámoslo así, de asustar al estudiante o incluso de bloquear sus ideas, sino que al contrario busca como los espacios de que el estudiante
manifieste lo que ha aprendido en el proceso de enseñanza y así sea como una dinámica más compartida. Es así como el aprendizaje es un proceso que implica muchos niveles de conciencia humana que involucre tanto a padres de familia, estudiantes, docentes y el espacio social en que el estudiante se mueve. Porque es importante manejarle la parte afectiva, la parte espiritual, la parte intelectual. Porque aprender es un proceso creativo muy similar al de la educación liberadora que mencionaba hace rato, en donde el estudiante interactúa directamente con el conocimiento y el profesor se convierte en un dinamizador del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se maneje una transversalidad de conocimientos. Por lo tanto, la evaluación debe incluirse de esa manera, desde el punto transversal, que no se evalúe solamente como lo que el maestro está pensando, sino qué es lo que está pensando también el estudiante frente a la problemática o pregunta que se genere. Para finalizar, considero de que en el espacio de la educación también ha generado como controversia o situaciones con dificultad el proceso de evaluaciones, porque muchos de los que estamos en el espacio de docentes no tenemos esa orientación puntual de este proceso de evaluación. Es decir, hay muchos docentes que están quizás digámoslo así, por un sueldo, o simplemente no tienen una formación pedagógica. Y lo otro es que si analizamos en el gremio de docentes, hay muchas personas que no tienen la profesión puntual que se debe de tener, o sea, tienen otras profesiones y están ejerciendo ser maestros. Creo que eso también hace parte de esas tensiones que se muestran y se hacen sentir en los estudiantes. Entonces, considero que hay demasiado desconocimiento sobre los procesos de evaluación, más desde el sentir y desde el ser humano. Entonces, eso ha ocasionado dificultades entre los estudiantes, generando pánico, miedo, como que ven la evaluación como algo que es de corchar, que es de hacerles perder el año, de hacer perder sus sueños, bueno, etcétera. Este tema de evaluación pues me lleva a reflexionar un poco sobre la dinámica que como pueblos indígenas, específicamente en el departamento del Cauca, se está construyendo desde la educación propia, donde pues se busca como visualizar más el tema de hacer seguimiento sobre nuestros procesos como docentes, pero enfocándolo más en el espacio de la valoración, porque se considera que esta palabra nos lleva más como a manejar los conocimientos desde el sentido integral, donde se tenga en cuenta las diferentes prácticas culturales que hay en los territorios, pero también cómo el estudiante, más que ser teórico, sea más práctico en los diferentes ejercicios pedagógicos.